Desde Davos, desde el foro de Davos, Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mucha envidia de ver ahí la nieve azul de la que hablabas. La nieve azul. Primeras reacciones al movimiento de Trump. Viene con una fuerza todavía mayor de lo que se esperaba. Von der Leyen aquí en Davos va a hablar a las 10:40, una cosa así. ¿Qué puede decir Von der Leyen? ¿Qué puede decir Europa a esto que le viene como un tsunami, ¿no? Diplomático y político? Bueno, estamos realmente ante un auténtico tsunami. Lo que ha ocurrido ayer, las primeras indicaciones son mucho más que indicaciones, son realmente casi órdenes firmadas. Y yo creo que nadie se esperaba esto. Si Europa quiere realmente salir del problema que tiene en este momento, Von der Leyen va a tener que cambiar el discurso, pero no creo que sea capaz. Es muy pronto todavía. Las patosidades que estamos viendo por parte de nuestro presidente del gobierno atacando a las tecnocasta, y se le ve absolutamente... Aquí hay dirigentes políticos que ya están desfasados, que están todavía en el viejo sistema, en el sistema que creía en el Pacto Verde, un Pacto Verde que va a desaparecer a nivel global, pero va a terminar desapareciendo también en Europa, porque lo acabaremos entre todos los ciudadanos haciendo caer todo aquello que rompe la competitividad. Bueno, yo creo que lo que ayer pasó y las indicaciones de la nueva línea de Trump nos enfocan ya hacia la utilización por parte de Estados Unidos de dos motores económicos clave. El primero es el motor de la reducción de los precios de la energía, haciendo una apuesta absolutamente clara por las energías fósiles. Y esto es una novedad absoluta. Todo aquel que pensaba en renovables, estamos viendo que incluso algunos mercados dudan sobre las renovables en este momento. La apuesta por los fósiles, ¿por qué? Porque la baja energía, los bajos precios de la energía van a relanzar la economía. Ahí tenemos el primer multiplicador. El primer multiplicador es a través de una utilización, de una vuelta a lo fósil y de unas energías baratas que van a relanzar la economía americana. Y el segundo es el multiplicador militar. Es el militarismo económico, es la creación del domo de hierro a nivel nacional y es la creación del espacio también, Marte, etcétera, pero sobre todo un militarismo económico con una inversión militar que va a ejercer también de segundo multiplicador de la economía americana. Y entonces, ¿qué queda? Queda la inflación. Y la inflación, lo que ha dicho, lo que ha señalado ya ayer, es que el problema de la inflación, todo el mundo estamos pensando un poco que puede venir por el alza de los aranceles, pero no olvidemos que los aranceles son solamente un one shot y no generan una inflación a la larga. Lo que genera una inflación a la larga, y que también lo ha abordado ayer Trump, es continuar con un gasto público excesivo. Y la noticia dada ayer es que eso no va a ser así. Va a utilizar la baja de la inflación a través de una moderación del gasto, con una eficiencia de la burocracia y del sistema y del gasto público que tiene. En definitiva, creo que estamos ante un nuevo modelo económico propuesto, implantado, impuesto, digamos, como buen hegemón que es Estados Unidos, y ahora le toca responder a una Europa que, si es inteligente, sabrá alinearse para poder responder. Cuando tu enemigo utiliza otro tipo de armas, y digo enemigo comercial, competitivo, somos enemigos todos competitivos, luchamos por una competencia, por una competición, pues cuando utiliza ya nuevas formas, allá tú, si te quieres quedar con tu viejo pacto verde, viejo pacto climático, la existencia de 30 sexos y todo lo demás. Estamos ante una declaración de intenciones muy importante, un cambio total, y va a ser muy interesante ver qué pasa con Von der Leyen esta tarde. A partir de aquí, parece que es un cambio de época. Se habla ya de una contrarrevolución, lo venimos contando desde ayer, que en Estados Unidos ese es el término que se va aplicando, una contrarrevolución por parte de Trump y de su nueva administración, y se habla de una época del imperio, de un nuevo imperio. Ha hablado de crear el mayor ejército conocido. Parecía que la geopolítica iba a relajarse, pero ¿puede la geopolítica no relajarse porque tienen que volver, como si fueran unos legos, ¿no?, o unas placas tectónicas chocando, volver a hacerse un nuevo modelo donde Estados Unidos va a cambiar muchas cosas, aunque vaya a acabar también con el entorno de la guerra de Ucrania o relaje la situación en Oriente Medio?
Hombre, la geopolítica puede relajarse, lo cual no quiere decir que Estados Unidos no haga una apuesta total por el incremento del gasto militar, cosa que le va a generar un multiplicador económico fantástico para su economía. El equilibrio se va a formar, como sabemos, entre Estados Unidos, China y Rusia, lo tienen muy claro, con sus poderes respectivos regionales, y a los demás lo que nos toca es saber si apostamos por soberanías o apostamos por dejarnos simplemente de manera servil en esa situación. Se ha hablado también de, bueno, en términos de geopolítica, creo que se van a mantener los equilibrios y va a haber como él hablaba, de peacemaking y de bajar un poco el tema de la confrontación belicoso, pero al mismo tiempo prepararse para las guerras, que eso también es una influencia, es un militarismo económico que da muy buenos resultados a nivel económico interno también y general internacional. Quería volver también sobre el tema de los aranceles. Mucho cuidado con los aranceles. Es verdad que un 10% a Europa, un 25% a los vecinos es increíble. El 10% a Europa va a tener unos efectos muy importantes en el valor añadido de los sectores industriales de nuestros países. Quiero recordar que un 10% aplicado a Europa, lo hablamos el otro día, va a generar del orden de pérdidas de un 7% del valor añadido industrial que exporta a Estados Unidos precisamente en la media de Europa, en España un 6%, en Irlanda, Eslovaquia un 25%. O sea, es la amenaza, el juego de Trump va a ser jugar a nivel geopolítico también con la amenaza arancelaria. No creo tampoco en que la recaudación arancelaria de la que habla Trump sea tan importante. Nunca en teoría del comercio internacional la recaudación ha sido un elemento que fije todo, porque por el contrario la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y la pérdida del acceso de los consumidores a mercancías más baratas tiene un coste muy superior a lo que se gana siempre por recaudar. Entonces yo creo que eso más bien es una llamada a la atención de una comparación entre impuestos internos y externos que me parece que es simplemente de propaganda. Pero realmente estamos ante un cambio total y una geopolítica, pero quizá más tranquila también, una geopolítica basada simplemente en los equilibrios entre los tres hegemones y digamos, unos equilibrios mantenidos y dejando a los demás países un poco que se sitúen en sus respectivas regiones. Y quería añadir una última cosa. Trump no ha mencionado prácticamente ni en su campaña ni ayer a las Naciones Unidas. Y eso tiene un efecto muy claro. Acaba de hablar de la OMS y de cómo abandona, en cierto modo, abandona a la OMS, pero va a abandonar también a Naciones Unidas. Las Naciones Unidas de hoy han sido manipuladas por la vieja administración y el viejo sistema y hay que reconvertirlas completamente, es lo que yo pienso que quiere Trump. No va a mencionarlas hasta que la tenga un poco más controlada. Justo te quería preguntar, Juan Antonio, sobre ese tema. Te has adelantado lo que te quería preguntar alrededor de cómo en este escenario firmar la orden para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud puede provocar o va a provocar que probablemente no tenga recursos suficientes. Ahora mismo gran parte de la financiación se la da a Estados Unidos, de manera que no es un entorno menor. Ya en el primer mandato, Trump intentó retirarse de la OMS, ahora es que no ha dudado ni un segundo, no ha durado ni un día. En su momento la acusó de estar a remolque del gobierno chino, pero ojo porque el movimiento, y te estás adelantando a la pregunta que te quería hacer, viene o puede venir en torno a Naciones Unidas, donde también la financiación de Estados Unidos puede poner punto y final, es decir, puede decir, yo estos 600.000 millones ya los distribuyo yo, para que los distribuyas tú como quieres, ya los distribuyo yo. Es decir, ese es el siguiente paso que puede abrir Donald Trump en este entorno, que ya nos has adelantado un poco, pero ¿qué consecuencias tendría para la Organización Mundial de la Salud? El golpe es tremendo, va a quedar en un papel muy reducido porque no va a tener recursos, pero ¿puede pasar algo parecido con Naciones Unidas, donde los dos grandes y medio, ¿no? Estados Unidos, China, Rusia, tomen el control por la fuerza y no por las leyes internacionales, diciendo que el modelo después de la Segunda Guerra Mundial ha fracasado? Sí, Naciones Unidas, y por el hecho de que no la ha mencionado y de que ha tomado ya esta iniciativa con la OMS, están absolutamente en este momento de capa caída. ¿Qué duda cabe? Que no tiene la intención por el momento. Es decir, la administración precedente ha ido acompañando los dineros privados de la Fundación Bill Gates en la OMS, por ejemplo, y ha sido una colaboración público-privada para tomar un poder, digamos, en el mundo de la salud, en el mundo de las vacunas, etc. Eso era una táctica
de la administración anterior. Esta administración americana de Trump no tiene para nada, sabe perfectamente que está gastando una cantidad de dinero tremendo. El hecho de que puede acabar abandonando de una manera rápida algunos organismos de Naciones Unidas, desde luego bajar incluso su contribución. ¿Por qué? Porque no le va a traer las ventajas que le traía la administración anterior, que utilizaba a las Naciones Unidas para sus objetivos de control a nivel global. Trump no tiene intención de utilizar a las Naciones Unidas, ya está Estados Unidos para eso, y vamos a ver bajar muchísimo el poder de Naciones Unidas. Pero no nos olvidemos que esto no va a tener gran impacto. Antes de que la administración Biden o Obama le dieran esa importancia a la ONU, Estados Unidos la consideraba algo bastante de lado, que no había ni que era más bien una molestia, una patada en el pie, una piedra en el zapato, más que algo que te pudiera ayudar. Nunca han considerado las Naciones Unidas algo que les pudiera servir, salvo en esta última administración. Y yo creo que vamos a volver a lo mismo. Naciones Unidas está en un cambio de pérdida totalmente de su peso y va a ser bastante o muy ignorada o absolutamente ignorada por esta nueva administración. Muchísimas gracias por toda esa fotografía y por ponernos también ese día importante alrededor de esa toma de posesión de Trump. Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y funcionario de Naciones Unidas. Buen día, buen negocio. Buen día también, buen negocio.